quedamos. Eso tocaba. Ok, vamos a empezar a grabar la clase. La clase ya está siendo grabada. Yo voy a grabar también. Y ahora vamos a contestar a la pregunta que creo que la hizo Lisette Pardo. No era en el entendido de cuáles los efectos de la inscripción, sino que si procedía a realizar la inscripción de una servidumbre en derechos reales. Como es un derecho real y los mismos tienen como característica la publicidad, ya habíamos visto en una de las primeras unidades, ¿no es cierto? Que los derechos reales, pues sí son publicitables. Por lo tanto, si vamos a hablar de una servidumbre, pues la misma sí tiene que estar inscrita en derechos reales. Además que es un accesorio del bien dominante, ¿no? Y también es una restricción en contra del bien, del propietario del bien sirviente. Efectivamente es poco común verlo en alguna lodial, este fenómeno, ¿no? Generalmente las personas no lo inscriben, pero no hay ningún impedimento. En realidad sí debería estar inscrito precisamente para evitar confusiones para adelante y que no estén viéndose las partes enfrentadas entre sí por el desconocimiento o no de la existencia de una servidumbre y que tengan que hacer ese proceso de acción confesoria, ¿no? Entonces, sí, tiene que inscribirse. ¿Alguna otra pregunta que tengan sobre los foros? No, nada. Vayan ejecutándolos, están con plazos, ya están con los trabajos prácticos. Prácticamente ya tenemos... Sí, adelante, Jorge. Sobre los foros no, pero sí sobre esa tarea del tipo de contrato. Supongo que teníamos que darnos una media idea, ¿no ves? Porque habían varias formas de contrato. ¿Cuál era la tarea específicamente hablando? Por favor, si me recuerda. Teníamos que buscar un contrato, digamos, un modelo de un contrato de la servidumbre y cambiarle la información con la de nosotros, bueno, o inventarnos. Ya. Y no sabía cuál era el exacto un tipo de contrato, así que saqué uno, creo que el más parecido que había. Está bien, no hay ningún problema. Por supuesto que era un aproximado, ¿no? Nadie... En derecho, nada, casi todo es discutible y casi todo es relativo. Nadie es dueño de la verdad. Así que, bueno, así está la cosa. Los contratos, peor aún, ¿no es cierto? El artículo 520, 519, el 454 habla sobre lo que es, uno, la buena fe y otro, la libertad contractual, lo que quiere decir que los contratos pueden contener pues cualquier cosa siempre y cuando pues vaya en base a lo que establece el orden público y las normas jurídicas. Podemos celebrar contratos de todo tipo y de toda naturaleza. Por lo tanto, no hay un parámetro, ¿no? Para establecer si un contrato está con certeza bien elaborado o si tiene algún problema, ¿no? Pero tiene que tener pues lo principal, ¿no es cierto? Un poco de antecedentes, las partes, el objeto y la conformidad, entre otras cosas, ¿no? Sí, Liz, eso estaba viendo, se dice, es que había en algunos que se decía, bueno, o que decía parte, y en otros decía cláusulas, y no sé cuál es el correcto. No, aquí es una libertad de estilo y redacción, ¿no? Cuando estén ustedes, quién sabe, un poquito más adelante viendo las materias de, sobre todo la materia de Civil 4, van a poder ver que hay distintos formatos de contratos, ¿no? Contratos que se redactan en tercera persona, en primera persona, contratos que pueden llevar, sí o sí van a llevar cláusulas, ¿no? Pero algunos le ponen como una especie de subtítulo a cada una de las cláusulas. Por ejemplo, primera colocan antecedentes, ¿no? Segunda, colocan o de las partes. Primero ponen las partes, luego ponen antecedentes, luego ponen el objeto, luego ponen del precio, de la garantía,
de la conformidad, ¿no es cierto? Entonces van titulando cada una de las cláusulas y en otras no es necesario, solamente pones la cláusula y escribes directamente. Ya, Luis. Bien, ¿alguien más que tenga alguna pregunta por ahí? Dicen, yo quiero consultarle algo. Lo que Adelante. pasa es que sobre la otra tarea que me dio curiosidad, la unidad 6, que tampoco la sacó, no sé, que habla de habeas. No me acuerdo qué hablaba. Pero era algo de la herencia, de ¿Albacea? quién va. Eso. Bueno. Sí, Por supuesto que hemos removido esa tarea porque es una tarea más propia de lo que es la materia de Civil 5. Lo que pasa es que nosotros en plataforma, los profesores, grabamos nuestras distintas clases en plataforma. Me refiero al contenido, ¿no? Los trabajos prácticos, quién sabe, los controles de lectura, los parciales, para al siguiente semestre hacer unas modificaciones y trabajar sobre ello, ¿no? Entonces, yo he trabajado sobre una base que tenía de la materia de Civil 5 y he ido modificando pues las tareas de acuerdo a cada materia. Pero eso se quedó, pues como quien dice, es un error de taipeo. Pero ¿qué es el albacea? El albacea es el administrador de la herencia, ¿no? Es una persona... Discúlpenme, por favor, un segundito. Bien, entonces, como les decía, el albacea es un ejecutor testamentario. Es aquella persona que se designa ya sea vía testamento o ya sea posiblemente por el juez en un proceso judicial o ya sea porque los herederos deciden nombrar uno. Es el que va a ejecutar las últimas disposiciones del causante, ¿no? Como se ve a veces en las novelas o en las películas, aparece un tipo con el testamento y es el que se encarga poco a poco de entregar los bienes o ejecutar, prácticamente tiene como tarea ejecutar los últimos actos de voluntad que tenía el causante en vida para después de que acaezca su muerte, ¿no? Por eso se llama que es un ejecutor testamentario. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? No. Ok. Muy bien, entonces procederemos a compartir pantalla. Habíamos quedado exactamente por acá. Ya no nos falta mucho para terminar nuestro avance. Si terminamos rápido, vamos a tratar de organizar pequeñas exposiciones, pero vamos a ver, dependiendo cómo administramos nuestro tiempo. Ok, estamos hablando de la servidumbre que ya saben ustedes que es un derecho real que recae sobre cosa ajena de simple goce y disfrute, la cual pues impone ciertas limitaciones al propietario de un determinado bien con fines de lograr utilidad a un fondo vecino, el cual se encuentra bajo la figura posiblemente de una propiedad enclavada. Habíamos visto pues algunas obligaciones de la servidumbre, además de ciertas modalidades, ¿no? Y aquí más abajito, ya después de ver que fue lo último que avanzamos, las formas de extinción, ¿no es cierto?, de la servidumbre,
nos tocaría ver ya un poquito sobre lo que es algunas de estas clases de servidumbre. Por ejemplo, podemos estar hablando nosotros de una servidumbre de tránsito. Una servidumbre de tránsito, de acuerdo a la clasificación que nosotros ya hemos visto, ¿no es cierto? Pues es una servidumbre posiblemente continua o discontinua, ¿no? De lo que se trata es de que tenemos un bien, un fundo vecino, el cual no tiene pues acceso a la vía pública. Y como no tiene acceso a la vía pública, pues el mismo está total y completamente como estéril, ¿no? Sin producción, sin utilidad, sin función. Habida cuenta de que el propietario pues no puede, ¿no es cierto?, sacar ningún beneficio sobre el bien por la falta de acceso a la vía pública. Ahora, se supone que en estos casos, pues sí o sí uno de los vecinos está prácticamente obligado a ceder parte de su terreno para constituir una pequeña vía de tránsito, ¿no? Para que el propietario del fondo que está más adentro, pues bajo la figura, decíamos, de la propiedad enclavada, pueda pues fácilmente circular, ingresar, sacar, meter cosas, ¿no es cierto? Es decir, que el fondo que está ahí encerrado pues tenga una utilidad. Ya sabemos que este tipo de fondos pues tiene que procurar perjudicar lo menos posible al fondo sirviente. Lo que quiere decir, en algún momento ya lo habíamos señalado, que no vamos a buscar un camino que pase así por su terreno, ¿no es cierto? Ni tampoco que pase de punta a punta a lo transversal, sino en lo posible que vaya solamente afectando a una pequeña parte para evitar pues mayores perjuicios, ¿no es cierto?, a aquel que está uno obligado y afectado en prestar pues ese tipo de acceso a la vía pública. ¿Por qué no tiene acceso a la vía pública? Bueno, pues hay distintos motivos, ¿no es cierto? Hay un tema de planificación o falta de planificación, o hay un tema de ubicación que por su naturaleza jurídica o por su propia naturaleza, en realidad el bien se encuentra en una posición pues bastante incómoda para poder acceder a él, ¿no? Quién sabe, es un poco medio peligroso, ¿no es cierto?, tratar de bordear por otro lado, o simple y llanamente es físicamente imposible a raíz de que el bien se encuentra encerrado por otras propiedades vecinas, ¿no? Entonces, se supone que se necesita, pues definitivamente, que se pueda acceder por intermedio de otro bien inmueble para poder lograr ingresar, ¿no es cierto?, a dicho bien. Bueno, por otro lado, se supone que se tiene que ceder un espacio dependiendo la explotación y naturaleza jurídica del bien que está ahí enclavado, ¿no? Me refiero solamente para dar un ejemplo, ¿no? De repente es un terreno muy amplio que puede funcionar para estacionamiento de vehículos. Entonces necesitamos un buen acceso, ¿no es cierto?, que sea lo suficientemente alto y ancho para que estos vehículos pues puedan acceder. Quién sabe, son vehículos de gran peso, ¿no? Camiones. Ahora, también decíamos, de repente estamos hablando de un terreno donde se realiza siembra, cosecha y demás, y necesitamos que pasen pues por ahí esas maquinarias que son de gran envergadura. Entonces necesitamos un espacio pues lo suficiente y lo bastante amplio, ¿no es cierto?, para que puedan transitar por ahí. Como también les decía, ¿no?, por ejemplo, allá en la ciudad de Sucre, hay solamente pequeños pasillos por donde no pasan ni siquiera los vehículos y en realidad es lo suficientemente ancho como para que pase una persona y algunos objetos, ¿no? No se olviden que seguramente adentro hay vivienda, tendrán que pasar pues cuestiones como heladeras, lavadoras, juegos de living, comedor, entonces es necesario un espacio para que pueda, ¿no es cierto?, se puedan mover, transitar, colocar esos bienes una vez que uno se traslada de un lugar a otro, ¿no?
Como lo decíamos, se supone también que el uso de este bien, del fondo sirviente, el espacio, el trayecto, tiene que ser lo más corto posible, lo más eficiente posible, es decir, tratamos de no perjudicar mucho al que nos está brindando esa posibilidad. Si esta servidumbre ha sido constituida por título y en él no se expresa el modo de ejercer el tránsito, pues este comprenderá de pasar en todas las formas necesarias. Bueno, lo que pasa es que una de las formas de constitución puede ser, como ustedes han visto, de forma convencional, también puede ser por tema de sucesión, es decir, puede estar establecido esto en un testamento, como también puede ser, ¿no es cierto?, de forma judicial, ¿no? Habida cuenta de que si no te quieres ceder voluntariamente, amistosamente, no pueden llegar pues a un arreglo, lo que se hace es ir nomás pues por vía judicial para lograr constituir dicha servidumbre. Entonces, si ha sido constituido mediante documento, alguno de ellos, donde ya se haya establecido, ¿no es cierto?, el tema de qué cosas pueden transitar ahí, no va a ser necesario que se realice alguna otra aclaración, ¿no? O sea, más bien, si no está lo bastante y suficientemente específico, solamente se va a entender de forma general que el tema es una servidumbre de tránsito en todas las formas posibles y necesarias para la explotación del bien que está, para el uso, la explotación y utilidad del bien que está ahí bajo esa forma, ¿no es cierto?, de estar enclavado. Justo ahí abajo está la definición de lo que es una propiedad enclavada. La servidumbre de tránsito se extingue cuando el paso se haga innecesario para el fondo dominante. Eso quiere decir que posiblemente ya se ha realizado una apertura, ¿no es cierto?, de algún acceso a dicho terreno por otra vía. De repente se ha realizado, no sé, pues había un río y el mismo ha sido tal vez embovedado, no sé, ¿no? O de repente ya se ha facilitado la construcción de una plataforma, o quién sabe, un puente, ¿no es cierto?, el cual era necesario para poder acceder por otra vía. Entonces, como ya deja de estar en esa figura de enclavada, pues ya prácticamente la servidumbre se hace innecesaria. ¿Qué es una propiedad enclavada? Bueno, en este caso estamos hablando de una propiedad que no tiene, lamentablemente, acceso a la vía pública, ¿no? Esto a raíz de que existe la interposición, pues, de otros fondos vecinos, los cuales, pues, no permiten el acceso, ¿no es cierto?, a dicho bien, y por lo tanto, esto, pues, resulta total y completamente perjudicial, ¿no es cierto?, toda vez que no se está pudiendo realizar un debido uso, explotación o utilidad, ¿no es cierto?, del bien que se encuentra bajo esta figura de la propiedad enclavada. Tenemos otro tipo de servidumbres, por ejemplo, aquella que habla de las líneas de conducción eléctrica. Bueno, generalmente en las ciudades no es muy común, ¿no es cierto?, que los postes estén atravesando la propiedad privada. Solamente pasan directamente los cables de tu medidor de energía eléctrica, se va directamente ahí, ¿no es cierto?, a la vía pública, donde están las tomas necesarias para tener el servicio de energía eléctrica. Pero en lugares generalmente rurales, ¿no es cierto?, pues hay a veces la necesidad de que estos postes pues atraviesen ciertos fondos para poder brindar y dotar de energía eléctrica a otros terrenos que se encuentran pues más allá, ¿no es cierto? Por lo tanto, a veces sí es necesario pues la necesidad de que el propietario de un fondo pues permita, ¿no es cierto?, a que la empresa que se encarga de prestar dicho servicio pues pueda ingresar a su terreno para ir colocando los distintos postes para poder brindar el servicio de energía eléctrica, ¿no?
como les digo, en la ciudad no es muy común que digamos, pero en el área rural, pues sí, puede darse con mayor frecuencia el fenómeno de ciertos postes eléctricos. Dependerá pues también qué área, ¿no? Porque en algunos lugares lo que se hace es pues trabajar con paneles solares, ¿no? Toda vez que no hay acceso a una red eléctrica, pero de a poco, pues, paulatinamente esto se va plasmando y necesariamente hay que pasar por esos terrenos, ¿no? ¿Qué pasa con las líneas de comunicación telefónica? Bueno, prácticamente estamos bajo la misma figura que las líneas eléctricas. Es más, prácticamente hoy en día esto de las líneas de comunicación telefónica, pues ya está desapareciendo, ¿no? Los teléfonos fijos no se utilizan ya mucho, no son tan indispensables ni necesarios para el diario vivir, ¿no? Generalmente todas las personas ya cuentan con el acceso a un celular y prácticamente es el que está tomando pues, el poder, ¿no es cierto?, en las telecomunicaciones por el tema de la facilidad de su transporte, la facilidad de ubicar a la persona en tiempo, momento. Así que es un medio más idóneo, ¿no? Pero antiguamente, antes de que aparezcan los celulares, pues el tema de las líneas telefónicas, pues era bastante importante. No sé si comenté en este grupo, tal vez en otro, cuando hacíamos nosotros los documentos de transferencia de un bien inmueble, pues tenías que señalar con precisión si el mismo era transferido con la línea telefónica o no. No se olviden que la línea telefónica, pues como iba cableada, iba, pues, ¿no es cierto?, adherida a tu construcción y prácticamente formaba parte de tu bien inmueble. El bien inmueble, lo principal sería, pues, ¿no es cierto?, el terreno, la superficie, el terreno en sí, y todo lo que va adherido a él, ¿no es cierto?, ya sea de forma artificial o de forma natural, pues forma parte de ese principal. Una línea telefónica está considerada como un bien inmueble, habida cuenta de que va adherido a un bien inmueble. Entonces, se supone que el bien sigue, pues, la suerte de lo principal. Por eso era que antes era muy importante el señalar si la transferencia del inmueble que estaban realizando las personas, pues era incluyendo la línea telefónica o no. Al igual que el anterior caso, pues este tipo de servidumbre también va bajo una combinación, ¿no es cierto?, de una servidumbre de tránsito, porque se necesita autorización a pues la empresa telefónica o a la empresa que provee el servicio de energía eléctrica para que los funcionarios de esas empresas puedan ingresar, ¿no es cierto?, al terreno. Uno, hacer el trabajo de el colocado de los postes. Y dos, para el tema de el mantenimiento, ¿no? O quién sabe, también el hacer alguna reparación. Por lo tanto, se supone que no solamente era una servidumbre con fines de energía eléctrica o con fines de líneas telefónicas, sino que además, pues, contenía, ¿no es cierto?, una servidumbre combinada bajo el entendido de ser también establecida como una servidumbre de paso y además, si ustedes quieren, puede ser continua o discontinua, porque no se olviden que prácticamente sería continua por el tema de que están ahí los postes y los cables permanentemente y discontinua en tanto las personas que van a hacer el mantenimiento entran, a veces salen, atraviesen y qué sé yo. Entonces era un fenómeno de una de esas servidumbres que es combinada, ¿no? Hoy en día, como les decía, pues prácticamente este tipo de servidumbres ya no es muy común, habida cuenta de que ya las líneas telefónicas cableadas pues ya no son tan importantes como ahora, ya que hay un acceso por vía de radiofrecuencias, microondas, celulares. La indemnización. Se supone que el propietario, ¿no es cierto?, del fondo dominante, pues tiene la obligación de indemnizar toda esa franja de terreno que está siendo ocupada por el fondo dominante, ¿no?
Entonces, ¿a quién vamos a indemnizar? Al propietario del fondo sirviente. Por eso es que sí o sí se tiene que pagar pues una suma de dinero o ver alguna otra forma de cómo se va a indemnizar por dicha afectación. Bien, tenemos la servidumbre de lo que sería la servidumbre de acueducto. Una servidumbre de acueducto también, prácticamente en las ciudades no es muy común, ¿no es cierto? Si vamos a hablar posiblemente de desagües, pues a veces hay ciertos desagües que atraviesan la propiedad de otra persona porque no hay por donde más pase, pero están bajo el subsuelo, ¿no es cierto? Entonces prácticamente no hay una afectación directa al propietario del fondo sirviente, ¿no? En realidad esto también puede ser utilizado más en, ¿qué se llama? En el área rural, ¿no? Hay algunos programas de riego donde prácticamente es necesario que esos canales pues pasen por alguna propiedad para poder llegar a la otra, ¿no? Entonces, en ese caso también estamos hablando de una servidumbre que va a ser continua, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de que pues va a pasar constantemente una corriente de agua, la cual va a facilitar, ¿no es cierto?, la utilidad, el empleo y la explotación del fondo que se encuentra bajo la figura de una propiedad enclavada, no porque no tiene acceso a la vía pública, sino más bien para una mejor explotación y porque para tener acceso, ¿no es cierto?, a ese elemento líquido vital, ¿no? Entonces, dependerá por eso donde nos encontramos para estar viendo un fenómeno de este tipo de servidumbre de acueducto, ¿no? Es que nos encontramos bajo la figura de que hay ciertos bienes que dependen, pues, de ellos, ¿no es cierto? Podemos estar hablando de ganado, quién sabe también de sembradíos, explotación agroindustrial y demás, donde es necesario, ¿no es cierto?, para que se pueda explotar adecuadamente el acceso al líquido, al agua, para que se pueda hacer el tema del riego. Bien, puede constituirse servidumbre de acueducto. Por un lado, respecto de aguas que corran de acuerdo con la concesión de la autoridad competente. Habrá que ver, pues, qué tipo de agua es, si es una vertiente, si es un riachuelo, ¿no es cierto?, para poder canalizar, siempre y cuando no exista una ley especializada donde tengas que cumplir, quién sabe, con algunos requisitos para poder beneficiarte de ella, ¿no? O de repente es algo que se está explotando artificialmente, es decir, que de repente se han llevado bombas de extracción, ¿no es cierto?, de perforación para poder obtener el agua, de las que naturalmente o por medios mecánicos afloren a la superficie. Si es natural, pues seguramente surge, ¿no es cierto?, espontáneamente del agua. Y por otro lado, si es mecánico, es porque ya has llevado una bomba, ¿no? Y se verá el tema de hacer llegar, pues, ¿no es cierto?, a posibles vecinos que quieran beneficiarse con ese elemento, ¿no? De las que se encuentren reunidas en represas o canales pertenecientes a particulares, siempre que estos hubieran concedido la disposición de ellos, ¿no? Entonces, si es que hay represas que pueden ser naturales también o que hayan sido construidas de forma artificial, pues también estas se pueden canalizar, ¿no es cierto?, mediante esos acueductos para poder beneficiar a otros terrenos más, a otros fondos vecinos. La conducción se hará en forma tal que no se permita derrames ni se deje de estancar el agua, ¿no es cierto? Se supone que hay que hacer pues periódicamente un mantenimiento, uno para evitar pues el tema de filtraciones y otro para realizar pues la limpieza, ¿no es cierto?, de dicho canal para poder recibir eficientemente el agua y obviamente si se están, ya saben ustedes, beneficiando a ambos fondos, pues ambos tendrán que colaborar en la limpieza y mantenimiento. De lo contrario, solamente aquel que se esté beneficiando de él, el propietario del fondo dominante, ¿no?
Además de ello, pues también se supone que si el propietario del fondo sirviente va a hacer algún mantenimiento o qué sé yo, pues tiene que hacerlo de forma rápida y efectiva y dejar el canal en las mismas condiciones, es decir, funcionando sin perjudicar a el propietario del fondo dominante. Por supuesto que para ello, a su vez, nos encontramos en una servidumbre de tránsito, habida cuenta de que tienen pues necesariamente que permitirse la entrada, ¿no es cierto?, a trabajadores para que puedan realizar uno, reparaciones, otro, limpieza, otro, mantenimiento, pues de dichos canales o acueductos para poder, ¿no es cierto?, gozar pues adecuadamente de dicho servicio, de dicho acceso a el agua. Bien, entonces hasta ahí estaríamos viendo lo que es la servidumbre, ¿no? Entonces ya hemos desarrollado por un lado lo que sería el derecho propietario y ya hemos desarrollado lo que sería la servidumbre. Vamos a continuar con los otros derechos reales como ser el usufructo. El usufructo, el uso y la habitación. Como verán, prácticamente están aquí inmersos pues tres derechos reales, ¿no? Uno que sí vamos a ver que se aplica bastante en nuestros días y otros que prácticamente pues están en desuso, no hay una aplicación que se vea, ¿no es cierto?, de forma tangible en nuestra sociedad, ¿no? El tema del uso y la habitación, pues no es muy común que se estén realizando, celebrando contratos mediante los cuales puedan constituirse, pues, estos derechos reales, ¿no? En cambio, el tema del usufructo es un poco más común, ¿no es cierto? Eso sí, todavía se ve en nuestros días, precisamente, pues, para precautelar, ¿no es cierto?, algunos bienes que los padres deciden, pues, realizar ciertos anticipos de legítima para sus hijos y para que ellos puedan, pues, cuidar adecuadamente estos bienes. Pero a ver, veamos cómo estamos de cronograma. Permítanme un segundito. Vamos a ver la lista. Hoy día estamos en 15 de junio. Estamos por acá. Estamos viendo lo que es la servidumbre, ¿no? Para que tomen nota, por favor, nuestro examen final está programado para el 6 de julio. Ya, hoy estamos en 15 de junio, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 clases más y de ahí vamos a entrar al examen final. ¿Ya? Entonces yo creo que va a ser pertinente de que podamos hacer algunas exposiciones, ya que nos va a sobrar un poco de tiempo, ¿no? Porque Doctor, prácticamente perdón, el al avance 6. ya, lo más importante ya lo hemos visto y tenemos todavía tiempo suficiente para poder avanzar. Entonces, lo que vamos a hacer, por favor. Doctor, perdón, ¿para el 5 o el 6 dijo? El examen final. Uy, creo que estoy con... Doctor. Para el 6 dijo. ¿6? Ah, ya, gracias. Tenemos un Sí. total de 18 personas. ¿Quiénes se han mandado aquí? A ver. Prácticamente estamos casi todos. La única que se fue es Rocío. ¿Alguien más que conozcan que se haya ido? Está Marisabel, Matilde, Manuel, Alberto Cortés, Alejandro, Jorge Antonio, José Roberto. José Roberto Julio, ¿viene habitualmente a clases? ¿Dónde está mi lista? A ver. No, ya no, Licen. Se retiró hace último. Prácticamente falta bastante, creo, sí. Doctor, perdón, ¿de qué unidad, hasta qué unidad va a ser el examen? Carla Rocío y Julio Roberto. ¿Quién más sabe? Está Moisés, Naira, Nicolás Sebastián Martínez. Creo que está Nicolás. ¿Nicolás está ahora? Nicolás Sebastián Martínez.
Suele faltar mucho, ¿no? Bien, tenemos algo así de 16 participantes. María Fernanda, Hurtado Romina. Somos 16. Tenemos todavía cuántas clases pendientes. A ver. ¿Cómo vamos de comunicación? Tenemos tiempo todavía. Igual nos vamos a comunicar una vez más, ¿ya? Doctor, disculpe, ¿de qué unidad va a ser el examen para ir preparándose ya? Ya, entonces hoy día estamos 15. Me gustaría mucho, por favor, que se vayan organizando internamente entre ustedes. Vamos a conformar por lo menos 4 grupos. 1, 2, 3, 4 grupos. Vamos a conformar 4 grupos, ¿ya? Donde tienen que, yo voy a señalar cuáles van a ser los trabajos prácticos. Vamos a conformar 4 grupos y van a hacer exposiciones, un grupo por clase y además del avance que yo voy a hacer de la materia, ¿ya? Entonces, necesito 4 grupos de 4 integrantes. Si ustedes pueden irse organizando ahora mismo de forma interna, en la próxima conexión ya me van a mandar los grupos para que yo vaya asignando los trabajos. En caso de que no puedan conformar, pues aquí nos vemos inmediatamente en línea y vamos a organizar aquí con los que falten. No se preocupen, aquellos que piensen que se están quedando sin grupo, pues hacemos otro grupo entre los que sobren y ya está, ¿ya? Entonces, hasta aquí la primera conexión, jóvenes estudiantes, y vayan presentándome por el grupo de WhatsApp grupos integrados por 4 personas. O sea, desde ahorita ya empezamos ya a formar los grupos, Lisa. A ver, esperen un segundo. Dejar de compartir. Y No les escucha, dejo para doctor. que vayan hablando. Vayan hablando entre Lisa. ustedes. Lisa. No escucha, ¿no? No Parece- nos escucha. Tienen un minuto para no ponerse de digan nada. acuerdo. Formen grupos, Está por su favor. audífono, Por su... WhatsApp igual comuníquense. Formen grupos de 4 Espera, personas. le voy a mandar. ¿Por qué no voy a Mandale levantar la mano? mensaje. Nos conectamos no sé. enseguida. No, uy. Uy, Licenciado, no nos escucha, ¿en serio? No escucha. Su micrófono lo tengo apagado. pero yo los escucho. Yo lo escucho. Pero él no nos escucha. Sí, yo también, pero él no nos escucha, ¿Se ¿no? escucha o no se escucha? Sí se escucha el tuyo, solo que no se escucha, Escuchamos parece de que no nos nosotros, escucha el profesor. Pero él no nos escucha. Bueno,